Hola, hola a todo el grupo, a todos estos maestros artesanos en velas. Bienvenidos. Bienvenidos hoy al taller de parafina. Vamos a estar hablando sobre la parafina. La parafina es la materia prima de las velas. Es una materia que está elaborada a base de petróleo refinado. Parafina es el petróleo refinado. Tengo un taller muy bueno porque somos artesanos y somos maestros en velas y debemos de conocer un poquito más sobre los materiales que estamos utilizando. Eso nos hace más conocedores y nos permite también buscar alternativas a la hora de nosotros hacer nuestras velas. A la hora de hacer nuestras velas, pues es bien importante conocer qué tipo de parafina es la que voy a utilizar y la que más me conviene. Existen diversos tipos de parafina. Vamos a ver si aquí me entra la diapositiva. La tenemos aquí, espero que la estemos viendo. Aquí estoy, me puse pequeñita para que podamos ver un poquito mejor. Y vamos a estar hablando sobre la parafina para la fabricación de velas, una clase con clases de textura, efectos y puntos de fusión. O sea que vamos aquí a ver la fabricación de las velas, las clases de parafina, qué textura tienen, los efectos y puntos de fusión, que quiere decir que a qué temperatura va a comenzar a derretirse esa parafina para nosotros comenzar a trabajarla, ¿ok? Es bien importante tener este conocimiento. ¿Por qué razón? Porque a la hora de nosotros derretir esa parafina y echarle la fragancia, es necesario que tengamos un termómetro dentro de los materiales que tenemos que tener, y el maestro en velas debe de tener es un termómetro, porque cada parafina tiene un punto de fusión diferente. Y de acuerdo al punto de fusión es que tú le vas a echar la fragancia, que tú vas a comenzar a trabajar con esa parafina. ¿Okay? Es un material clave en la fabricación de velas, ya que sus propiedades físicas y químicas determinan la calidad y el aspecto final del producto. ¿Vieron? En este artículo exploraremos las diferentes clases de parafinas, sus texturas, efectos visuales y puntos de fusión. Somos maestros y debemos conocer todo ese tipo de cosas. Esos son puntos bien importantes, porque a la hora de tú entonces vender una velita, pues es necesario que tú tengas ese conocimiento y a la vez estés transmitiendo un buen producto. ¿Okay? Vamos a brindar a los fabricantes de velas una guía completa para seleccionar el tipo de parafina más adecuado para sus creaciones. Y aquí lo tenemos, los tipos de parafina. Hay parafina sólida, que es la parafina la más común, la más que se utiliza. Es esta parafina que es bien dura, que parece un bloque de hielo. Se caracteriza por su consistencia firme y su capacidad de mantener la forma de la vela incluso a altas temperaturas. Tenemos la parafina, esta es la que más, la realidad es que la parafina sólida es la más que se usa. Yo diría la que prácticamente un 90% del uso de las parafinas, de las velas que vemos en el mercado, incluso las que están aquí detrás de mí, son de parafina sólida. ¿Okay? Está la parafina líquida, que la parafina líquida también se le conoce como aceite mineral. Se utiliza principalmente como agente acondicionador en la formulación de velas. Aporta fluidez y facilita el desmoldado. ¿Por qué facilita el desmoldado? La parafina, cuando vamos a hacer velitas para desmoldar, sacarlas del molde, retirarlo, antes de echar la parafina como tal al molde, nosotros pues usualmente engrasamos un poco el molde, luego echamos la parafina. Cosa de que cuando se seque esa parafina, que ya sea hora de desmoldar,
se haga más fácil retirar la parafina, la vela del molde. Y entonces también tenemos la parafina microcristalina, que esta sería ya la que se caracteriza por su estructura molecular más compleja, porque le confiere una mayor resistencia y dureza. Se utiliza para crear velas con texturas más interesantes y efectos visuales únicos. Vamos aquí al lado las propiedades físicas que tiene esta parafina. Ay, ¿qué pasa? Propiedades físicas. Hay algo que quería también mirar. Okay. Las propiedades físicas de la parafina como tal son el color. La parafina puede presentar una amplia gama de colores desde el blanco translúcido hasta el amarillo intenso, dependiendo de su pureza y procesamiento. Hay diferentes parafinas que tú las vas a utilizar de acuerdo a la vela que tú quieras crear. Porque pues estas que son duras, pues ok, vienen de diferentes puntos de fusión. Desde la fusión más bajita, que comienza a derretirse con solamente una temperatura bastante baja, hasta una temperatura bien alta, que esas son las más sólidas, las más duras. Pero existen, si tú tienes la oportunidad solamente de tener una parafina nada más que la vendan en el mercado y esa sea la única que hay en el mercado, pues existen también aditivos que se le pueden echar a esa parafina para poder lograr ese tipo de textura y de apariencia que tú deseas que tenga esa vela a la hora de tu crearla. Que no te tienes que preocupar en conseguir una serie de parafinas para cada vela que tú quieras hacer diferente, sino que existen en el mercado aditivos, que de esto vamos a hablar más adelante, ¿ok? Desde el color blanco translúcido hasta el amarillo intenso, dependiendo de su pureza y procedimiento. La 2, transparencia, de eso estábamos hablando. La transparencia de la parafina varía según su composición. Las parafinas más puras y refinadas suelen ser más transparentes, mientras que las parafinas microcristalinas tienden a ser más opacas. ¿Okay? En este caso, pues compraste la parafina, que es la única que hay en el mercado, como por ejemplo, estamos en Puerto Rico, una parafina que únicamente la venden, la única que venden en Puerto Rico es esta, en específico, y tienes que hacer muchas velas de diferentes estilos. Pues tú con esas parafinas puedes entonces comenzar a adicionar, a utilizar unos aditivos que te ayudan a crear una apariencia de esa vela diferente. Y el punto de fusión, que esa es una de las propiedades físicas de la parafina, es un factor clave en la fabricación de velas, ya que determina la temperatura a la cual la cera se vierte, se vuelve líquida y fluye fácilmente. Este punto de fusión es bien importante saberlo porque tenemos diferentes tipos de molde y eso es otra de las clases que les voy a mostrar. Existen diferentes tipos de molde y la temperatura de la parafina es bien importante a la hora de vertirla en el molde. Porque ustedes pueden derretir el molde si el molde es de plástico, o la apariencia de la vela puede entonces cambiar. Si tú la quieres más rústica o si tú la quieres que quede más lisa y brillosita, son diferentes puntos de fusión que tú debes de saber y utilizar. Ok, textura de la parafina. Hay diferentes texturas de la parafina. Está la lisa, que la parafina lisa presenta una superficie uniforme y suave, lo que le confiere un aspecto elegante y refinado a las velas. Esa parafina que es lisa, usualmente es la más
la más dura, la que el punto de fusión es mucho más alto. ¿Ok? Esa parafina tienes que echarla bien caliente, a la temperatura bien caliente, y se le incluyen unos aditivos para mantenerla más fuerte todavía y que quede entonces bien lisecita, bien brillosita. Está la granulada, la parafina granulada tiene una textura áspera y granulosa, lo que le da a las velas un aspecto acabado rústico y artesanal. Ese aspecto rústico y artesanal también se consigue con una parafina que sea lisa. Pero todo esto lo tenemos que conocer más adelante. En escamas, esa de escamas se ve preciosa, es un tipo de parafina y escamas. Se presenta en pequeños trozos o láminas, lo que permite una fusión más rápida y una mejor distribución de calor en la elaboración de la vela. Esta queda bella, pero ya la parafina de textura, cuando tú la compras, pues te viene así como en unas escamitas, que parecen unos flakes. Otras texturas, además de las principales texturas, existen otras variaciones como la parafina con acabado mate o con inclusiones de otros materiales que aportan efectos visuales únicos. Ya eso pues serías tú dándole ese tipo de textura y llevando la parafina, echándole otros aditivos para que entonces logre ese final, ese acabado que explica ahí la presentación. Ok, aquí vamos a ver efectos visuales de las parafinas en las velas. Aparece que dice brillantes. Cuando te mencionaba brillante, las parafinas más refinadas y puras producen un acabado brillante y translúcido en las velas, creando un efecto de elegancia y sofisticación. Miren, eso se logra con la parafina cuando es bien dura. Están algunas variaciones de parafinas, como la que le han sido sometidas a procesos especiales de refinado y presenta un acabado mate que transmite una sensación de suavidad y tranquilidad. Este acabado mate también tú lo puedes conseguir con aditivos. Vienen velas que tienen este acabado que se ve bien linda. La fusión es mucho más baja. La temperatura puede ser más baja y se ve ese acabado así como cremoso. Eso se ve bien bello en las velas. Y se ve bien delicado. Las parafinas microcristalinas y con inclusiones de otros materiales como colorantes dan lugar a un acabado opaco y mate, aportando un toque rústico y artesanal. Eso lo vamos a ver más adelante de cómo es que quedan entonces con las cristalinas. Aquí tenemos el punto de importancia, que es el punto de fusión de las parafinas. Esto es bien importante porque voy a quitarme aquí un momentito para poder ver, para que vean bien. La temperatura de fusión, el punto de fusión de la parafina determina la temperatura a la cual la cera se vuelve líquida y fluye fácilmente, lo que es crucial para la correcta elaboración de la vela. Miren, es crucial, ustedes saben por qué. Número uno, a la hora de nosotros también para echarla en el molde. Si tú la echas la parafina demasiado de caliente, un ejemplo, lo que era que el punto de fusión sea 100, vamos a poner un 180, 180, vamos a pensar en ese número. 180, 140, punto de fusión. 140. Entonces, si la echas a 200, que la temperatura sea mucho más alta, porque está más tiempo en la hornilla, se está calentando demasiado, y tú la quieres rústica, pues ya la vela no te va a quedar rústica, te va a salir bien brillosita, cuando la desmolde te va a salir bien brillosita, porque mientras más caliente tú la echas al molde,
más brillo, más brillosa y lisa te va a quedar la parafina, te va a quedar la vela. ¿Okay? El punto de fusión es bien importante. Mientras más casi fría la eches, porque no fría, porque si no la vela se te va a poner, la parafina se te va a endurecer nuevamente, ya que esté al punto de casi fría, pues entonces al tú echarla, pues más rústica te queda la vela. Un punto de combustión, un punto de fusión adecuado también influye en la combustión de la vela, asegurando un quemado uniforme y una llama estable. Es que al tú vertirla en el molde, es bien importante eso, porque entonces si la echas demasiado de muy caliente o la trabajas demasiado de muy caliente, recuerda también que el aroma se pierde más. Mientras más fresquecita tú trabajes la vela como para el aroma, pues más ese aroma se va a retener en la vela y a la hora de la persona prender la mecha, pues ese aroma pues perdura más. Velocidad de quemado. La correcta selección de puntos de fusión de la parafina permite controlar la velocidad a la que se consume la vela, brindando una experiencia óptima al usuario. Quiere decir que, miren, mientras más dura es la parafina, más va a tardar en quemarse esa vela. Pero, ojo, aquí es bien importante algo, la mecha que tú le pongas a esa parafina tiene mucho que ver. Aquí únicamente vamos a hablar de la parafina, pero los elementos que componen el hacer una vela completa, todos esos materiales, el principal es la parafina, porque la parafina es la vela como tal. Pero también está el color, si le quieres poner un colorcito, que también cambia el color cuando recibe mucho calor, extremadamente mucho calor. Tenemos que leer las instrucciones de a qué temperatura le podemos echar el color a la parafina para que el color no cambie ni se vea afectado. La fragancia se afecta y también cuando compramos fragancias menciona la temperatura a la que debemos echarle a la vela esa fragancia para que el aroma no se afecte. Y por último y no menos importante, la mecha. La mecha es extremadamente importante porque si ponemos una mecha que no es la correcta, la velita se va a ahogar o no va a prender. Ya la pusiste en una parafina que es muy fuerte, muy dura de derretir. Y la mechita está ahí echando calor y no puede. Pues ella lo que hace, se consume ella solita y no te quema nada de la parafina. Así que es bien importante que escojamos bien la mecha que vamos a utilizar. Un punto de fusión adecuado garantiza una óptima fluidez de la cera líquida, facilitando su vertido en los moldes y evitando problemas de solidificación prematura. Seguimos aquí. Combinaciones de parafina. Ahí tenemos unas cuantas ideas de cómo combinar, porque también eso se puede hacer. Vienen unas parafinas que son que parecen vaselina, son como cremosas. Tú las puedes combinar con una que tú tengas que sea bien sólida y ahí pues haces un buen acabado. La parafina sólida es la base fundamental para la fabricación de velas, aportando estructura y manteniendo la forma. La parafina líquida, la adición de parafina líquida mejora la fluidez de la mezcla, facilitando desmoldado y suaviza la textura de la vela, que podemos combinar. Y la incorporación de parafina microcristalina confiere a la vela una mayor resistencia, dureza y efectos visuales únicos. Al combinar diferentes tipos de parafina, los fabricantes de velas pueden lograr una amplia gama de texturas, acabados y propiedades deseadas, adaptándose a las preferencias y necesidades de los clientes. Miren, este tipo de parafina, y ahí tenemos tres. Tenemos la sólida, que es la que casi prácticamente el 90% se utiliza. La líquida, que tú la puedes combinar con esta sólida para irle rebajando dureza
a esa parafina, porque las que trabajamos en envases, viene una que es para los moldes, viene otra que es para los envases. Si tú la vas a utilizar en envase, la textura de la parafina no puede ser muy sólida, no puede ser dura, no puede ser demasiado dura, porque lo que pasa es en ese caso que si la vas a trabajar en un envase de cristal o de metal, se desmolda, se sale la vela del molde y se despega y a veces se ve un poquito feita. Que lo más indicado es que la parafina sea para moldes, para contenedores, ¿okay? Para envases de cristal, para envases. Aquí estamos con los consejitos que nunca están de más. Prueba y error. Esto es bien importante, ¿sabes? Porque cuando vamos a trabajar con velitas, nosotros primero tenemos que probar, y de verdad que si nos estamos iniciando en las velas, tenemos que practicar, practicar, practicar y conocer, porque el artesano debe de conocer a la hora de vender su vela, vender su producto, que las personas preguntan y tenemos que tener conocimiento de qué es lo que vamos a vender. Experimenta con diferentes combinaciones de parafinas para encontrar la fórmula perfecta que se adapte a tus necesidades y preferencias. Miren, esto es bien importante, porque aquí en Puerto Rico se puede estar vendiendo una parafina o dos de diferentes estilos, por decir así, y a ti te regalan o te venden de otro lugar. Y esa, tú estás entonces con las del otro lugar y las de Puerto Rico también. Pues ok, tú tienes que conocer de qué manera tú puedes trabajar con la que compras aquí siempre en el lugar donde tú te encuentres y combinarla de una forma para que puedas entonces utilizarla en envases o si no en moldes. Si utilizas la que te trajeron, pues entonces ahí tú tienes que comenzar otra vez y ver de qué manera ya tienes el conocimiento de esta, ya que con este conocimiento de la que está usualmente trabajando, también lo utilizas con la nueva que te trajeron, la parafina nueva, y ese conocimiento que tienes te va a ayudar muchísimo, ¿ok? Calidad de la parafina. Asegúrate de utilizar parafina de alta calidad, libre de impurezas, para obtener resultados óptimos en tus creaciones de velas. Si la que tú tienes no es de alta calidad, no importa. ¿Por qué razón? Porque existen aditivos. Prueba de error. La 1, experimenta con diferentes combinaciones de parafina. Tú puedes con diferentes combinaciones de parafina, pero si tienes una, pues procura tener aditivos. Procura tener diferentes aditivos que más adelante yo te voy a mencionar cuáles son, para que a la hora de tu trabajar con esos aditivos consigas diferentes combinaciones de parafina, ¿ok? La calidad de parafina también te la puede dar el aditivo. Controla el punto de fusión. El termómetro es bien importante. Tú vas a conocer ese punto de fusión para cada tipo de vela que tú vayas a hacer. Si la quieres rústica, es un punto de fusión diferente. Si la quieres lisa, un punto de fusión diferente. Y te vas a ocupar de tomarle la temperatura a cada punto de fusión, a cada punto de temperatura para que tome esta apariencia. ¿A qué temperatura debe estar la parafina al yo echarla en el molde? Déjame revisar. Ok, anoto en mi libretita. Y si te piden 15 velas del mismo tipo, que las 15 te tienen que quedar igual, pues ya sabes que ya tienes ese dato de la temperatura que tenía la vela parafina a la hora de tú utilizarla y echarla en el molde. 4. Documentación y registro, que es lo que acabo de decir. Lleva un registro detallado de tus pruebas y resultados, lo que te permitirá replicar fórmulas exitosas y lograr tus procesos de fabricación. Siguiendo estas recomendaciones, podrás dominar el uso de la parafina y crear velas de alta calidad con textura, efectos y acabados únicos que cautiven a tus clientes. Y aquí, hasta aquí la clase. Les tengo aquí unas cositas, déjenme buscarlas. Quitar la diapositiva.
Tengo aquí la parafina de baja fusión de 46 a 50 Celsius, parafina de punto de fusión medio 54 a 60 Celsius. Cuando son de temperaturas bajas, que su fusión es baja, para temperaturas bajas, son suaves y cremosas y son para envases. Ya cuando la fusión va aumentando, que la fusión, pues aquí aparece que una de temperatura de 80 Celsius, temperaturas mucho más altas, pues entonces se utiliza parafina para moldes. Moldes porque al estar más sólida, más caliente, pues la parafina al ser sólida como tal y necesitar una temperatura mucho más alta para poderse derretir, quiere decir que la parafina es dura. Pues a la hora de hacer una parafina así, pues más fácil, a la hora que seque, es más fácil desmoldarla. ¿Okay? También tenemos la parafina en gel, que que parece una gelatina transparente, y ese es para envases únicamente, para envases, y tiene una apariencia hermosa, porque usualmente se hacen velitas con apariencia así de detalles de mar y otros detalles bien lindos que aparentan como si estuviesen en el mar. Es la otra parafina que es en gel. Yo estoy segura que ustedes han escuchado sobre ella porque somos maestros en velas. Hasta aquí la información que les quería mostrar de la parafina. Espero que les haya gustado. Y Beth Ortiz, Jorama, siempre versátil para ti.